Buenas tardes, esto es Getafe Central, la Asociación Getafe Central, y hoy vamos a tratar temas relacionados con biologías, con vegetación, con ecología. Tenemos entre nosotros a Fernando Pardo. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Gracias a ti, Eloy. Fernando Pardo es doctor en Ciencias Biológicas, ha trabajado durante varios años con una beca de investigación en ecología forestal en un bosque emblemático de la Comunidad de Madrid, el Hayedo del Montejo. Otra de sus líneas de trabajo ha sido la historia de la vegetación en distintas zonas de España, entre ellas en la propia Comunidad de Madrid, como antes decíamos. En los últimos años se ha dedicado a la enseñanza de jardinería y de producción de planta en vivero en varios centros públicos de educación secundaria de la Comunidad de Madrid. Una de sus últimas inquietudes es la realización de plantaciones vecinales como forma de implicar al ciudadano en los problemas ambientales asociados a la vida urbana. Además, Fernando Pardo es vecino de Getafe, de lo que nos sentimos muy honrados. Fernando, ¿por qué piensas que son importantes las plantaciones vecinales? Bueno, yo creo que son importantes por distintas razones, ¿no? En primer lugar, por el beneficio que nos dotan los espacios verdes a las ciudades. Sobre todo a las grandes ciudades. Las grandes ciudades pues están sujetas a procesos de contaminación, de lo que se lleva hablando tanto últimamente, que es el efecto de isla de calor, debido pues a la manera en que están construidas, ¿no? Y la presencia de vegetación pues ayuda a que ese ambiente hostil pues mejore las ciudades. Y como no siempre hay la cantidad de vegetación que debería haber, pues bueno, una opción buena es hacer plantaciones a través de la participación ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos cómo se recalienta una ciudad por falta de vegetación y cómo la realización de plantaciones pues, puede ayudar a que este efecto disminuya, ¿no? El que exista vegetación pues también tiene beneficios, evidentemente, para la salud, ¿no? Porque fomenta la realización de actividades al aire libre y eso redunda pues, en la disminución de enfermedades tan importantes como son las respiratorias o las cardiovasculares. Y al mismo tiempo pues, mejora aspectos que tienen que ver con, pues, yo que sé, con la salud mental y otras cuestiones. Entonces, pues bueno, también todo ello redunda a que la existencia de esos espacios pues mejore la convivencia ciudadana al crear espacios de encuentro y donde se puedan realizar actividades al aire libre. Y bueno, a eso pueden contribuir precisamente las plantaciones vecinales, ¿no? Vemos que sobre todo en grandes aglomeraciones urbanas como es el área metropolitana de Madrid, pues donde se concentra tanta población y existen algunos problemas ambientales, pues son más importantes aún, ¿no? Que existan esas zonas verdes. La aglomeración urbana lleva consigo también la existencia de grandes infraestructuras de transporte. Aquí están indicadas las autovías que pasan por la zona de Getafe y bueno, pues veis que la cantidad de tráfico que hay, esos son los valores medios diarios de vehículos. Hasta casi 150.000 en muchas zonas, ¿no? de vehículos pasa por nuestra carretera. Entonces, pues bueno, pues la verdad es que nos ayudarían a que se redujeran estos aspectos negativos. Sí, esa es otra pregunta también que quería hacerte. ¿La realización de plantaciones realmente contribuye a que los vecinos valoren más el verde urbano? Hombre, pues yo creo que sí. Pues al fin y al cabo, realizar plantaciones, aparte de esos beneficios ambientales que decíamos, ¿no? Y que tienen sus repercusiones en la salud o en aspectos sociales, pues también ayudan a que los vecinos pues, se conciencien un poco más sobre la importancia del verde, ¿no? Aunque hay muchas maneras de concienciar a la ciudadanía, como puede ser, pues dijéramos, actividades enfocadas desde las instituciones, ¿no? Como puede ser campaña de información. Realmente la realización de plantaciones pues es algo diferente, ¿no? Pone a la ciudadanía en contacto con la naturaleza, se hace algo colectivo entre vecinos, entre ciudadanos. Y bueno, pues es una manera diferente de acercarse a la naturaleza y a los problemas ambientales. Es una manera también de enfrentarse a las tantas crisis ambientales que tenemos actualmente en las grandes ciudades
de España y del mundo en general, ¿no? Las crisis como el cambio climático o la pérdida de biodiversidad. Entonces, pues bueno, pues realmente yo creo que sí, que el hacer plantaciones vecinales sí que ayuda a que se valore más desde la ciudadanía la importancia del verde urbano. Otra pregunta que quería hacerte es la presión de las construcciones, la presión de zonas de servicios de distinto tipo, hace que quede poco espacio para realizar plantaciones. ¿Realmente queda sitio para hacer más plantaciones en un lugar como Getafe? Bueno, pues últimamente se habla mucho de la cantidad de zonas que puede existir en una ciudad para que aumente el verde, ¿no? Para que aumenten las zonas verdes, pues constituidas por árboles, arbustos y otros tipos de plantas, y se habla de los espacios de oportunidad. Realmente en las ciudades existen muchos espacios de oportunidad para que aumenten esas zonas verdes, incluidas las plantaciones colectivas que se pueden hacer por parte de los ciudadanos. Eh, hay espacios de oportunidad en numerosos rincones dentro de la ciudad, incluidas las paredes de los edificios o los tejados, ¿no? Pero para la realización de plantaciones, realmente las zonas más importantes serían las zonas periurbanas, ¿no? Las zonas que rodean a una ciudad. Entonces, pues bueno, esa cantidad de zonas verdes que empiecen dentro de la ciudad y lleguen hasta la periferia, pues al final van a crear una conexión, ¿no? Una conexión entre ecosistemas, ¿no? Y van a hacer que la gente pues sea más fácil que se mueva dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, pues bueno, esas zonas periféricas pues, cumplen una función estratégica desde el punto de vista ecológico y también social, ¿no? Porque hacen que la gente salga a la naturaleza a pasear, ¿no? Y también pues, favorecen a los ecosistemas que hay entre la ciudad y las zonas rurales, ¿no? Y pues bueno, también van a servir para que aumenten las zonas de esparcimiento para la ciudadanía, ¿no? Entonces yo creo que son muy importantes las zonas periurbanas para esa conexión y realmente pues abundan dentro de la mayoría de nuestras ciudades. Otras zonas que también serían interesantes para realizar estas plantaciones dentro de estas periferias de las ciudades pues serían pues, muchas de las plantaciones de pinos que tenemos, ¿no? Se realizaron plantaciones de pino como manera cómoda de tener espacios verdes, pero la mayoría de estas plantaciones son muy poco diversas. Y sería interesante, pues, estas plantaciones colectivas, ¿no? Colaborativas, que también enriquecieran de diversidad a estos pinares que son tan monótonos, ¿no? Aquí vemos en estas imágenes porque ya se está haciendo en algunos sitios. En algunos sitios, pues, debajo de los pinos se están sembrando especies diferentes que no se sembraron en un principio, pues como encinas o arbustos como romeros, como distintos tipos de jarras, que a la larga van a enriquecer ese pinar que es tan monótono. Van a enriquecer la vegetación y la fauna que hay allí, lo cual también puede ayudar a controlar mejor las plagas que se vayan a producir. Entonces, bueno, pues hay espacios, ¿no? para esas plantaciones. ¿Cómo crees que deberían ser estas plantaciones? Bueno, las plantaciones, si nos concentramos en las zonas periurbanas, las zonas que conectan lo urbano y lo rural, pues yo creo que deberían de tratar de reconstruir los bosques que aquí existieron en algún momento, ¿no? Los bosques mediterráneos. Esa debería ser, dijéramos, la referencia que tendríamos que tener para hacer esas plantaciones, porque si utilizamos las especies que crecen aquí de manera natural, nos va a ser más sencillo pues que crezcan y que vayan recuperando ese terreno que ahora mismo está ocupado por herbazales, ¿no? Que también son plantas naturales, las herbáceas, pero bueno, un herbazal no tiene una estructura, no tiene distintas capas de otros tipos de plantas, como son arbustos y árboles, y es un poco más pobre, ¿no? Es muy rico en especies, porque hay muchas especies en nuestros herbazales, pero no cumple esa función que decíamos antes pues eso, de disminuir la isla de calor o de reducir la contaminación como lo cumpliría un bosque con varios estratos, ¿no? Con más diversidad en su estructura. Lo que deberíamos de tener en cuenta es que estas plantaciones las deberíamos plantear para recuperar hábitats y ecosistemas que hemos ido perdiendo, ¿no? Hemos ido perdiendo arboledas que existían, pues sobre todo de encinas y de pinos y otras especies, ¿no? Y eso pues habría que tratar de recuperarlo y recuperar esos ecosistemas para recuperar especies que han ido también desapareciendo, ¿no? Especies de fauna y de flora. Sí. Nos has hablado de los bosques mediterráneos.
¿Qué caracterizaría, cuál sería la característica principal de estos ecosistemas de los que estamos hablando, de los bosques mediterráneos? Bueno, los bosques mediterráneos son un tipo de ecosistemas muy interesante, ¿no? Estamos muy acostumbrados a verlos, pensamos que son solo encinares. Y bueno, los bosques mediterráneos lo que son sobre todo son bosques muy diversos y hay muchos tipos, ¿no? Refiriéndonos al número de plantas, pues la cantidad de plantas que aparecen en los bosques mediterráneos alrededor de lo que es el mar Mediterráneo, tanto en Europa como en el norte de África, pues es mucho mayor que la que aparece en los bosques de Centro Europa, ¿no? En los bosques mediterráneos aparecen bosques y matorrales mediterráneos, aparecen pues 25.000 plantas o más, ¿no? Diferentes, mientras que en el resto de Europa apenas hay 5.000. En los bosques mediterráneos hay también por lo menos 100 especies de árboles que podemos encontrar, ¿no? Más diversos en el este del Mediterráneo, en la zona de Turquía y de Grecia. Aquí en el oeste un poquito menos diverso, pero bueno, hay muchísimas especies. Y los bosques mediterráneos lo que tienen es una gran diversidad de arbustos también. Y esa gran diversidad de arbustos se debe un poco a la estructura del bosque mediterráneo. Este tipo de bosques crece en un ambiente más duro que el de Centro Europa y por eso es un bosque más abierto y más bajo, no es tan productivo, es un bosque abierto, ¿no? Al que entra más luz y eso hace que exista una mayor diversidad de matorral. Entonces, pues bueno, pues tiene hay cantidad de especies y también hay una diversidad en la estructura. Hay distintas capas de plantas, arbustos más bajos, otros un poco más altos, árboles de distinto tamaño, ¿no? Y bueno, pues eso sería una de las características principales de los bosques mediterráneos. Ya has hecho hincapié en los bosques mediterráneos, pero ¿por qué no en las dehesas, que también forman parte de la estructura de bosques de nuestro país? Bueno, las dehesas son ecosistemas un poco transformados, ¿no? Son ecosistemas muy interesantes, pero son ecosistemas que se mantienen pues con un tipo de gestión. Y si queremos hacer plantaciones en las periferias urbanas para que sirvan del disfrute, para que sirvan para que la gente pase y tal, pues deben ser ecosistemas que no tengan una gestión en la que intervenga pues eso, la ganadería, la agricultura, como pasa en las dehesas. Además, las dehesas son, digamos, bosques mediterráneos un poco transformados, ¿no? No tan transformados como cuando desaparecen los árboles y dejamos solamente cultivos, pero las dehesas, por ejemplo, tienen menos densidad de árboles, ¿no? Que un bosque mediterráneo, aunque el bosque mediterráneo es muy espeso, pero tiene pues el doble de árboles, así como media de lo que habría en una dehesa. Es un bosque estratificado, las dehesas suelen tener solamente un par de estratos, ¿vale? Entonces, el bosque mediterráneo dijéramos que nos interesa más para recuperar esos hábitats que si nos limitáramos a simplemente a una formación un poco artificial, ¿no? Que es la dehesa. Y luego la dehesa, pues eso requiere un mantenimiento, ¿no? Vamos a crear plantaciones que traten de ser autónomas y que evolucionen por sí mismas. La dehesa, pues ya tiene una explotación que es la que la mantiene en su forma, ¿no? Entonces, yo creo que habría que tratar de buscar bosques más parecidos a los primitivos, en los que seguramente habría una gran mezcla de especies de árboles, por ejemplo, de pinos y encinas, ¿no? Que a veces se consideran un poco antagonistas en la vegetación, pero que muchos autores consideran que las mezclas, este tipo de mezclas serían mucho más importantes en el pasado, antes de que el hombre transformara los bosques. Y también, pues, otro conjunto de especies arbóreas, ¿no? Como robles submediterráneos o mayor diversidad de arbustos. Y sobre todo, dentro de los arbustos, seguramente habría más, en los bosques primitivos habría más arbustos más delicados, que son los que tienen fruto carnoso y son más exigentes y están un poco mejor a la sombra de los árboles. Entonces, bueno, habría que buscar ese tipo de bosques para nuestras plantaciones, es lo que considero. ¿Cómo se consigue que las plantaciones que puedan hacer, por ejemplo, los vecinos, o que puedan hacer de manera organizada los propios ayuntamientos, se conviertan en bosques? Bueno, pues lo primero, como te he contestado en las anteriores preguntas, estar con la referencia de lo que sería el bosque que queremos reconstruir, ¿no? Tenemos que tener ese ecosistema de referencia que dicen los ecólogos. El sistema de referencia, pues que sean los bosques mediterráneos lo más mixtos, ¿no? Y diversos posibles.
Entonces, bueno, hay que jugar con la densidad que tenemos que poner de árboles, que tampoco tienen que ser muy alta, pues sabemos que los bosques mediterráneos no son muy altos, pues las plantaciones tampoco tienen que ser muy densas. Habrá que distribuir de manera en que mezclemos los árboles, ¿no? Que haya una diversidad. A lo mejor en algunos sitios puede haber una concentración de más especies parecidas, pues, una zona más con más encinas, otra con más pinos. Y también en relación con el terreno, las zonas peores del terreno para las especies que sean más rústicas, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos a los enebros, que no se habla mucho de ellos, los enebros y las sabinas, que son también muy importantes en los bosques mediterráneos. Sobre todo, pues son capaces de crecer en los terrenos peores que existen dentro de toda la cuenca mediterránea y también de nuestro país. Entonces, bueno, hay que jugar con ese diseño y tratar de aproximarse a lo que sería el bosque primitivo, que es muy difícil de conocer, ¿no? Pero cada vez hay más datos que nos hablan un poco de cómo era, ¿no? Esa distribución de heterogeneidad de plantas pues, va a crear una diversidad de ambientes, ¿no? Ahí vemos en la fotografía, por ejemplo, que han hecho una plantación con distintos tipos de manchas. En unas hay un tipo de especies, en otras y eso va a crear un ambiente más diverso y más hábitats diferentes para las especies animales también. Vemos, por ejemplo, que dos de las especies que más podemos utilizar en las plantaciones en cuanto a árboles, encinas y pinos, van a tener un crecimiento diferente y van a ir creando ambientes diferentes y con eso también se puede jugar para crear esa diversidad, ¿no? Y luego respecto a los arbustos, pues son muy importantes en el bosque mediterráneo. Eso también hay que tenerlo en cuenta en el diseño y a la hora de distribuirlos en las plantaciones. Pues hay que poner una buena cantidad de arbustos de fruto carnoso que son los más delicados, pero bueno, que si se les cuida desde el principio, con riegos de apoyo, los primeros años pues pueden prosperar porque las especies mediterráneas son rústicas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas de ellas, algunas de las que podemos encontrar en este tipo de ecosistemas. Son los arbustos de fruto carnoso, tienen flores poco vistosas, pero sin embargo tienen, pues eso, frutos carnosos que son muy importantes para la bifauna, que también es la que los dispersa, ¿no? Se los come y los va dispersando por ahí y hace que se vayan extendiendo, ¿no? Entonces, bueno, como son más delicados los arbustos de este tipo de arbustos, veíamos alguno aquí atrás, podemos detenernos en algún nombre, el labiérnago, que es de la familia de la oliva, la cornicabra, que es también de la familia del pistacho, ¿no? Bueno, los enebros y sabinas tienen también fruto carnoso, son rústicos. Bueno, hay muchos arbustos de fruto carnoso. Son más delicados y entonces se van a regenerar siempre donde haya más vegetación que los proteja, ¿no? Pues al amparo de a lo mejor una planta que le da un poco de sombra y poco a poco se van regenerando. Luego también hay que poner arbustos, el otro tipo de arbustos que es propio de los ecosistemas mediterráneos, son los arbustos aromáticos, pues como el romero, distintos tipos de jaras. Estos arbustos son diferentes. Bueno, no existen exactamente estos dos tipos, hay más, pero bueno, estos son los dos grandes tipos. Los arbustos aromáticos tienen las flores vistosas y atraen mucho a la fauna, a los insectos, ¿no? A los artrópodos, a los polinizadores. Entonces, pues bueno, tienen ese tipo de atractivo también para las plantaciones, enriquecen las plantaciones con esas especies, ¿no? Y luego lo que tienen es que al ser más rústicos son capaces de ir regenerándose en sitios peores, ¿no? Poco a poco. Aquí vemos, por ejemplo, a la derecha un romero, a la izquierda un tipo de jara, como ya ha ido creciendo cerca de donde pusieron la planta madre. Se va extendiendo poco a poco, enseguida. Al primero o al segundo año ya puede echar flores y luego ya a los 4 o 5 años que ya tenga un tamaño grande, esa cantidad de semillas que se van reproduciendo y van extendiendo pues esas manchas de matorral que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues son interesantes los dos tipos de planta, aparte de los árboles. Y luego pues hay que hacer un seguimiento de las plantaciones para que prosperen, ¿no? Hay que tener en cuenta el sistema de riego, que a veces se pueden utilizar sistemas como depósitos, ¿no? O riegos con mangueras si tenemos cerca tomas de agua, protecciones a las plantas. Bueno, para que las plantaciones se conviertan en bosques, pues bueno, hay que hacer un buen diseño y un buen seguimiento. Es importante las dos cosas. Y ya por último, la pregunta que tenemos es, ¿qué papel juegan los vecinos y las instituciones en este proceso de restauración ecológica? Bueno, pues como hemos dicho, este tipo de plantaciones son actuaciones ciudadanas
y los ciudadanos, los vecinos, pues participan desde el comienzo hasta que el bosque empieza a crecer, en el que en ese momento pues, se tienen que hacer cargo de las instituciones. Los vecinos, los ciudadanos, pues participan al comienzo, en la plantación, en el riego, en la revisión durante los primeros años y se hacen cargo de esa parcela, pero luego se tiene que hacer cargo las instituciones. Luego también la divulgación, el contar esa experiencia a los conocidos. Si participan asociaciones, pues en contactar con otras asociaciones, ¿no? Es importante pues todo ese tejido social pues que se implique en este tipo de cosas, ¿no? En los primeros años, pues también se pueden hacer otro tipo de actividades por parte de los voluntarios, como pues eso, colocación de cajas nidos, si ya algún árbol ha cogido algún tamaño considerable, en ir revisando si aparecen zonas con regenerado de las plantas que hemos puesto y marcarlas para que en labores de limpieza de esas plantas no se pierdan. Últimamente está muy de moda lo de hacer hoteles de insectos que atraen a la fauna y les crean ahí unos hábitats, unas zonas para que se refugien. Bueno, pues todo eso es importante. Ir viendo la fauna que va apareciendo en la plantación. Entonces eso se puede implicar el vecino. Pero bueno, también es importante el papel de las instituciones. Las instituciones tienen que tratar de animar a las asociaciones a que hagan este tipo de actividades, pues con campañas de información, pues informando a la gente y educando con campaña de educación ambiental de la importancia de lo que son las zonas verdes, proporcionando también las parcelas donde se hagan esas plantaciones, dando los permisos, claro. Si no nos dan los permisos los ayuntamientos no las podemos hacer. Y luego, pues eso, si pueden dotar de medios, pues también. A veces, claro, los particulares no siempre tienen medios para que, y si embargo a lo mejor a una institución tampoco le supone tanto, ¿no? O, por ejemplo, la dotación de plantas. Hay organismos públicos que dotan plantas dentro de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues está el IMIDRA que produce plantas y se puede solicitar por asociaciones para realizar este tipo de actividades. Entonces, bueno, yo creo que el papel más importante de las instituciones es, pues eso, crear ese ambiente que fomente que se hagan este tipo de actividades que yo creo que son realmente pues, muy importantes, ¿no? Para que aumente el verde y para que nos concienciemos de la importancia del verde. De acuerdo, pues desde Getafe Central agradecemos mucho a Fernando Pardo toda la información tan detallada que nos ha dado acerca de plantaciones y de cómo mejorar nuestro ambiente y nuestro entorno en Getafe, en las zonas periurbanas de nuestra ciudad. Y estaremos en contacto con ustedes para nuevas divulgaciones que queramos hacer en el futuro. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Eloy.